Lo que se hizo primero para llegar al código fue primero analizar el código en base a las leyes de Kirchhoff y a las leyes de Ohm. Y luego lo que hicimos fue empezar a conseguir diferentes variables y ecuaciones que nos dieran diferentes resultados para después llevar todo esto a una ecuación diferencial finita en donde requiere que definamos constantes. Estas constantes en nuestros casos fueron la constante A, B y C, las cuales las constantes tienen relación directa con los componentes que están dentro del circuito. Y estas tres constantes se implementan en una derivada de segundo orden y una vez haciendo los cálculos obtenemos una ecuación que se ve algo así. Luego en MATLAB, eh, bueno pues una vez transcrito el código se ve de esta manera, donde primero declaramos nuestros datos del circuito, luego las variables que comentaba, A, B y C, podemos ver que son las mismas, luego los variables y parámetros que se usarán para el ciclo, donde pues podemos ver que existen voltajes iniciales cuando inicia el ciclo y antes de que inicie el ciclo. Bueno, y estos dos son importantes. El diferencial del tiempo es básicamente qué tan seguido nos va a arrojar datos o información el ciclo, y nuestra duración de la simulación es pues cuánto va a durar la simulación. Bueno, esta E significa el voltaje que estará suplementando al circuito, y nuestras dos matrices para, bueno, esta es una matriz y el otro es un vector que van a almacenar datos para después que sean graficados, que aparezca una gráfica en base a estos dos. Bueno, en el ciclo podemos ver que esta es nuestra ecuación principal diferencial, y en base a esta, este valor, bueno, pues se le asigna el resultado de esta de aquí se va aquí, y ese valor se va a volver a usar para el nuevo cálculo, y así iterar como lo hicimos en retos pasados con el método de Euler. Y bueno, pues el reto nos pide que metamos estos valores. Podemos ver que lo único que varía entre estos dos es la resistencia del circuito y el voltaje. Vamos a empezar por la configuración 1. La configuración 1 vemos que tenemos aquí 2 kilo ohms y tenemos 9 volts, y nos arroja la siguiente gráfica, la cual va a ser analizada después. Y en la configuración 2 tenemos 6 kilo ohms y 5 volts, y podemos ver que la gráfica que nos arroja es algo así, y también la analizaremos en la siguiente pregunta. Bueno, nos piden que analicemos los resultados y expliquemos detalladamente qué está sucediendo. Esta es la configuración 1, y bueno, pues sabemos que nuestro valor de la resistencia del circuito es 2 kilo ohms y el valor del voltaje son 9 volts. Lo que está sucediendo aquí es que podemos ver que existe una subida al inicio tantito más pronunciada en cuanto al voltaje en el capacitor, y esto se debe a que existe un mayor valor de voltaje total en el circuito, y la resistencia del capacitor como tal es 2 kilo ohms, es menor a la configuración 2, por lo tanto se puede observar en los primeros intervalos de tiempo, aproximadamente, bueno, los primeros 2 segundos podemos ver cómo va aumentando en favor hacia el voltaje del capacitor. En la configuración 2, los valores del capacitor 1, 2, la resistencia 1, la resistencia 2 son constantes, y solo cambia la resistencia del circuito, la cual ahora es 6 kilo ohms, y se reduce el voltaje a 5 volts. Bueno, y observando la gráfica podemos identificar que existe una diferencia entre la configuración 1 y configuración 2 en cuanto al voltaje en capacitor. Ya podemos ver que en el intervalo de 2 segundos este no aumenta tanto, y bueno, esto se debe precisamente a que se redujeron estas dos magnitudes, estas dos cantidades. La resistencia del circuito ahora es 6 kilo ohms, y bueno, pues ahora se están trabajando con 5 volts,
y pues a mayor resistencia pues podemos ver que llega en total menos voltaje al capacitor, entonces la carga del capacitor podemos ver que se ve reducida a comparación de la configuración 1. La pregunta 2, el inciso 2, nos pregunta que argumentemos cuál es el mejor capacitor para un auto eléctrico, para una batería de un auto eléctrico. Una vez analizado el comportamiento de ambos, el desempeño de ambas configuraciones, se puede concluir que la configuración 1 es aquella que como tiene una menor resistencia, puede llegar a una mayor capacidad de voltaje en sus capacitores, una carga de voltaje mayor, y pues es lo que se busca en un auto eléctrico, es decir, hacer más eficiente la utilización de la energía eléctrica para potenciar este automóvil y pues al final de cuentas el resultado de la configuración 1 va a ser que el automóvil tenga más potencia.